Señoras y señores, amigas y amigos, para quienes se encuentran aquí en el Espacio Cova, en Funes 2146, aquí en la ciudad de Mar del Plata, partido de General Pueyrredón, para quienes toman la transmisión a través del canal de YouTube del CAPBA 9, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de encuentro, de diálogo, de escucha. Encuentro es la palabra que resume lo que vamos a tener hoy aquí, con candidatas, candidatos a concejalas, concejales en el partido de General Pueyrredón para las próximas elecciones del 7 de septiembre. Le damos la bienvenida y recibimos con este aplauso a Mariana Cuesta y a Gustavo Pulti. Mariana Cuesta, candidata a concejala por Fuerza Patria, Gustavo Pulti, candidato a concejal por Acción Marplatense, dentro del Movimiento Derecho al Futuro. Mariana, Gustavo, es un honor, una alegría que nos acompañen aquí para conversar diversos temas que ya les explicarán las autoridades del CAPBA 9, tienen que ver con todo un trabajo, con todo un desarrollo previo. En este mismo espacio durante mucho tiempo se han reunido referentes, representantes de distintas instituciones, en diálogos abiertos y plurales que llevaron a estas conclusiones que vamos a compartir para que tanto Mariana como Gustavo nos expresen las ideas, las propuestas que quieren llevar al Consejo Deliberante. De eso se trata. Este es un espacio de encuentro y de diálogo. El CAPBA 9 abrió esa puerta y convocó a diversas candidatas y candidatos para dialogar, para conversar y para escucharnos. Lamentablemente, por problemas de agenda, desistió de participar el candidato de La Libertad Avanza, que lo comunicó oportunamente, y hace un poco más de media hora, bueno, acá les contamos todo, les compartimos cómo se van dando las cosas, porque además tiene que ver con un respeto al trabajo previo de muchas semanas de preparación, organización, y cuando vean el tenor de las preguntas y cómo se han preparado también quienes nos acompañan, bueno, ahí estamos hablando de ese respeto. Hace media hora llegó la comunicación por parte de la candidata de Nuevos Aires que no iba a poder participar de este encuentro, de este diálogo aquí en el CAPBA 9. Por eso valoramos sobremanera esta posibilidad de encontrarnos con dos personas que hoy están presentando nuevamente sus propuestas a las vecinas, vecinos, ciudadanas, ciudadanos del partido de General Pueyrredón para las próximas elecciones. Pero qué mejor que convocar a continuación para dar la bienvenida al señor presidente del CAPBA 9, el arquitecto Diego Domingorena, acompañado por la arquitecta Paula Suero, que es la coordinadora del IAT, el Instituto de Hábitat y Territorio, que tiene que ver ahí con la raíz de todo lo que hoy vamos a acercar a manera de reflexiones y preguntas. Diego, Paula, adelante. Gracias. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por participar de este encuentro, que es el tercero que hacemos desde el colegio. Ya en la pospandemia 2021 hicimos la primera intermedia, en el 2023 con candidatos a intendentes, y esta es la tercera vez que replicamos estos encuentros, que son un poco más rigurosos. Después Paula les va a contar el diagnóstico que le entregamos a los candidatos, cómo se obtuvo. No es una posición nuestra, no es un trabajo de gabinete que se haga en el colegio, porque nosotros no creemos en esos trabajos de gente académica que se encierra en un lugar y hace un diagnóstico, sino creemos en participar a la gente, en que sea democrático y escuchar las voces de todos los actores de la ciudad. Yo le agradezco a Gustavo y a Mariana que hayan venido, porque justamente nosotros creemos en el debate, creemos en el intercambio de ideas, en generar acuerdos. Un poco es lo que transmitimos siempre que salimos a hablar sobre los conflictos de la ciudad, que ustedes saben que estamos muy presentes siempre intentando opinar, la mayoría de las veces como criticando, si se quiere decir de alguna manera, pero siempre dando la solución o dando la herramienta que nosotros creemos que hay que poner en funcionamiento para que esas cosas cambien, digamos, su recorrido. Así que nada, me parece que lo importante acá es escuchar a los candidatos. Paula ahora les va a contar un poquito en qué consistió el diagnóstico, cómo se armó, en base a qué. Y bueno, de vuelta le agradezco a Gustavo y a Mariana que ya hayan venido
a exponer en el buen sentido y a poder confrontar sus ideas. Gracias. Buen día. Bueno, gracias a todos, a todas por estar acá. Es muy importante para nosotros. Contar brevemente cómo armamos desde el IAT. Este es como la culminación de un ciclo que llamamos Perspectivas Urbanas, Desafíos y Oportunidades del Partido General Pueyrredón, desde el Instituto de Hábitat y Territorio del CATBA 9. Lo comenzamos el año pasado, en el 2024, hicimos 2 ciclos. Fue el sector sur y el oeste del partido, y este año hicimos otros 2, que fue el norte y el frente costero del partido. En esos 4 encuentros que conforman el ciclo, invitamos a referentes, referentas, expositores, expositoras de distintas disciplinas. Desde referentes de la universidad, bueno, las disciplinas fueron muy variadas porque siempre consideramos la mirada urbana, digamos, hay que construirla desde todo este expertise, ¿no? Así tuvimos expositores de la línea de la geografía, de la ingeniería, historiadores, biólogos, filósofos. Tuvimos todo ese abanico, y por supuesto también tuvimos referentes de organizaciones comunitarias, asambleas. Todos vinieron a volcar y a enfatizar este subtítulo que tenía el ciclo, que es Desafíos y Oportunidades. O sea, por supuesto, hacer énfasis en los conflictos, en los problemas que tenemos en General Pueyrredón, pero también dando cuenta de las oportunidades que tenemos, trayendo soluciones. Quisiera destacar una cuestión que en el grupo del IAT, digamos, rescatamos, que tuvo una referencia fuerte en todos los encuentros, que fue la organización comunitaria, tanto desde asambleas, distintas organizaciones, como también la organización dentro de distintos estamentos de la universidad y las distintas facultades que tienen proyectos de extensión y demás, que lo que hacen es producir también mucho conocimiento sobre los conflictos y estos desafíos que planteamos del Partido General Pueyrredón, y también que nos vienen a traer soluciones, análisis realmente muy exhaustivos. Nosotros planteamos algunos ejes, que son los ejes que componen el IAT, que están vinculados con temas de patrimonio, temas ambientales muy fuertes, la planificación en general, temas de hábitat, de vivienda, la movilidad, tanto vehicular como peatonal, que es un tema que siempre nos interesa traer a discusión y debate. Así que bueno, eso fue un poco con estos 4 encuentros. Bueno, me olvidé decir que fueron 21 expositores, expositoras las que vinieron, o sea, fue realmente hubo mucho material, y bueno, y el trabajo posterior nuestro fue condensar todo eso que se había vertido en estos 4 encuentros en un documento que les entregamos a los candidatos y las candidatas. Espero no olvidarme nada, pero bueno, lo último que quería rescatar era esto que decía inicialmente, el entramado de comunidad que supimos ver en estos encuentros entre colegios profesionales, universidad y comunidad, que creemos que deben ser tenidas en cuenta de una forma quizás más cercana, más activa y, ¿por qué no?, vinculante en las políticas públicas municipales. Eso es el fin de todo esto, así que agradecerles la presencia y bueno, el tiempo sobre todo. Gracias. Gracias, Paula. Muchísimas gracias, Diego Domingorena, presidente del CATBA 9. Muchísimas gracias, arquitecta Paula Suero, como coordinadora del IAT, el Instituto de Hábitat y Territorio. Como bien lo expresaba, tenemos 5 temas que vamos a abordar aquí. Vamos a ir planteando de a uno esos temas, y luego tanto Mariana como Gustavo tendrán 3 minutos a modo orientativo para hacer una devolución de cada una de las preguntas que surgen como resumen de este trabajo de base y en comunidad, como bien lo expresaba Paula. Vamos a comenzar entonces con planificación urbana, que es el primero de los temas. Va a responder en primer término Mariana Cuesta y posteriormente Gustavo Pulti, y luego vamos a ir alternando quién va a comenzar con las respuestas en cada uno de los puntos. Bien, Municipalidad del Partido de General Pueyrredón, esta mirada global de todo el IAT y estas reuniones llevadas a cabo. Punto número 1, planificación urbana. Compartimos con ustedes parte del resumen del trabajo de todos estos meses y luego las preguntas para Mariana y para Gustavo. Mar del Plata ha sido históricamente objeto de procesos urbanos que combinan lógicas propias del desarrollo turístico, la expansión residencial y la especulación inmobiliaria, intensificados en las últimas décadas por la debilidad estructural
de los instrumentos de planificación territorial. Esto ha generado una ciudad fragmentada, con desigualdad en el acceso al hábitat y sin una visión integral de desarrollo a mediano y largo plazo. El crecimiento urbano de Mar del Plata ha estado marcado por dos lógicas complementarias, pero con dinámicas, impactos y protagonistas muy distintos. A. Sustitución del tejido urbano consolidado, reemplazo de viviendas bajas por edificios de altura, habilitados por excepciones normativas que alteraron barrios con identidad, escala barrial y valor patrimonial. B. Expansión periférica de la mancha urbana, avance desordenado sobre el borde rural, con contrastes marcados entre asentamientos informales, sin servicios básicos, barrios cerrados de alta renta y desarrollos medios vinculados a programas como el Procrear. El crecimiento desbordado de la mancha urbana sobre el suelo rural es una de las manifestaciones más evidentes del desorden territorial actual. Se concluye finalmente que el crecimiento urbano de Mar del Plata en las últimas décadas ha sido guiado por lógicas fragmentadas, marcadas por la especulación, la falta de planificación y la desconexión entre normativa, territorio y sociedad. En función de lo expuesto, vamos con las dos preguntas. ¿Su propuesta política contempla retomar los lineamientos de los distintos planes estratégicos en sus dimensiones urbano-ambientales, así como los proyectos que surgieron de ellos, como el Plan de Gestión Territorial, el Plan del BID y el Plan de Desarrollo del Noroeste Marplatense, los cuales dieron origen a diversas propuestas de análisis e intervención urbana? Y la segunda, ¿cómo cree que podrían articularse mejor los instrumentos técnicos y legislativos con las particularidades históricas, identitarias y ambientales de la ciudad para evitar disrupciones urbanas y fortalecer la cohesión del tejido urbano? Primer tema entonces, comenzamos con planificación urbana, Mariana Cuesta y posteriormente Gustavo Pulti. Bueno, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y por tomarnos un ratito para debatir cosas importantes en esta mañana. Todos los planes que se nombraban ocurrieron entre el 2004 y el 2013 y es un contexto bastante distinto al que estamos hoy. Había crecimiento económico, había obra pública. Pensar estos planes o esta planificación fuera del contexto en el que estamos viviendo, donde gobierna Milei, donde propone obra pública cero, donde Milei ahoga financieramente a la provincia de Buenos Aires, que sigue sosteniendo como puede alguna obra pública, y también un contexto en donde un intendente nos propone que la obra pública sea a través de padrinazgos del sector privado. Ahí nosotros venimos debatiendo hace un tiempo en el Consejo es a cambio de qué pagan los vecinos las tasas, porque si después van a tener que estar esperando que alguien les quiera arreglar un puente, pero si te pone un cartel, o arreglar una plaza, pero si es en el centro. Por un lado se profundizan las desigualdades de nuestra ciudad y por otro lado nosotros decimos, bueno, ¿a cambio de qué van a pagar los vecinos las tasas? Pagan más tasas a cambio de nada, a cambio de esperar que un privado tenga ganas de hacer las obras. También hay una nueva tasa, que es la de la nafta, es decir, que esto está un poco, porque era bastante amplia la pregunta, trato de descentralizar algunas cosas, ¿no? Que el arreglo de calles a través de una nueva tasa, que un poco contradictorio también con el discurso libertario. Y ahí cuando nosotros vemos hay 4.000 millones de pesos para el arreglo de calles, bueno, y en lo que vamos hasta el día de hoy, más de 3.800 millones de pesos en pauta publicitaria. Entonces, ahí vemos un tema de recurso, de obra y de falta de planificación. Por supuesto que nosotros coincidimos con esos ejes de planificación que se plantearon en la pregunta, que tiene que ver con la importancia del ordenamiento, con lograr la transición entre lo urbano y lo rural, de evitar la fragmentación urbana, de evitar donde no haya servicios esenciales para que las personas vivan, gas, cloacas, transporte, escuela, esa planificación desordenada y todo lo que tenga que ver con evitar la desigualdad en la ciudad. En todos esos ejes coincidimos en que es imperioso planificar para pensar el crecimiento de la ciudad y ahí donde nosotros también traemos el debate del COT. Digamos que el COT vendría a ser ese código que tendría que ordenar territorialmente la ciudad. Estamos seguros que necesita una actualización,
pero también lo cierto es que nosotros... bueno, ya termino. Lo cierto es que en el Consejo estamos viviendo todo el tiempo una actualización discrecional en el COT. El Ejecutivo manda algunos proyectos que no sabemos por qué algunos sí y otros no. Así que sí a la planificación y sí a que haya reglas claras, transparentes e iguales para todos. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias también por la invitación, muchas gracias por la concurrencia de la concejal y candidata que se apresta a compartir entre todos y todas reflexiones sobre el presente y el futuro de la ciudad. Si me permite una digresión, yo creo que no son problemas de agenda del día de hoy lo que provoca las ausencias que son tan notorias. El problema es de agenda política. Es un problema de agenda de Mar del Plata, es un problema de los intereses que tienen para con Mar del Plata y los marplatenses, y es un problema también de agenda ideológica. Nosotros creemos en la función principal que tiene la participación, la concurrencia ciudadana, la participación y los roles del Estado en materia de políticas públicas. Nosotros no creemos en los dictats de los mercados como instrumento excluyente de las definiciones. Y eso es lo que está pasando. Los problemas de agenda son de agenda ideológica, son de agenda política, y después se crea el último tramo que es la excusa del día del encuentro. Mar del Plata hizo 3 grandes de orden negocial en lo que debiera ser una política pública. Así que nosotros reivindicamos este esfuerzo planificador porque son documentos de Mar del Plata que Mar del Plata ha abandonado, y reclamamos una responsabilidad concurrente de todos los sectores que se proponen para gobernar la ciudad en respetar esto, que no es un documento partidario, no fueron documentos partidarios, fueron documentos de Mar del Plata que se archivaron, se abandonaron, y así como se abandonaron estos proyectos, se abandonaron barrios, se abandonaron obras y se abandonó también el camino de la reforma del COT. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Primera vuelta, primer bloque. Cuando hablamos del tiempo y hablamos de los 3 minutos, tiene que ver, bueno, lo saben mejor que nosotros Mariana y Gustavo, son cuestiones... Ahí está, muy bien. Y los del candidato de la Libertad Avanza también, no nos olvidemos. Vamos al segundo tema, hábitat y vivienda. Pensaba en la información que también nos dejaban tanto Mariana como Gustavo, ¿no? Este tipo de encuentros nos trae información muy importante como para comparar, y en este segundo bloque la información del IAT, la verdad, que toma datos oficiales, ¿no? Pero que poner en número lo que vemos permanentemente en Mar del Plata, Batán y General Pueyrredón tiene un impacto. Hábitat y vivienda. Uno de los problemas urbanos más críticos, agravado por la profunda crisis económica y la escasez de fuentes laborales, es la falta de oferta habitacional para los sectores medios y de bajos recursos. Si bien continúan construyéndose nuevas viviendas, gran parte de la población sigue sin acceso a una vivienda digna. Datos del censo de 2022, 343.188 viviendas en el partido de General Pueyrredón. De esa cantidad, el 25,2% de las viviendas se encuentran desocupadas. Es decir, hay 86.483 viviendas ociosas. Por otro lado, el partido de General Pueyrredón cuenta con 72 barrios populares que concentran más de 70.000 habitantes, en los cuales el 77% no tiene agua potable, el 84% no tiene cloacas y el 96% no tiene acceso a la red de gas. Existen numerosas políticas públicas que podrían contrarrestar la tendencia negativa con respecto al acceso a la vivienda digna. Créditos hipotecarios, incentivos para que la vivienda ociosa deje de serlo, crear fondos para el hábitat, un plan municipal de alquiler, reutilización de edificios públicos o privados en desuso o subutilizados, incentivos para redirección de inversiones para ocupar vacíos urbanos, entre otras políticas para vivienda asequible. En función de lo expuesto, son muchas las preguntas, si me permiten las voy a dividir en 2 bloques, bien, con 3 minutos para cada una, y en este caso comenzaría Gustavo. Vamos con la primera tanda. ¿Qué propuestas impulsaría para garantizar el acceso a un hábitat digno en las siguientes situaciones? A. Familias de ingresos medios y bajos puedan acceder a una vivienda, ya sea para compra o alquiler. B. Que los hogares de bajos recursos cuenten con financiamiento, créditos o subsidios
para mejorar sus viviendas y barrios, y C, que las personas en situación de calle tengan la posibilidad de acceder a su derecho a un hábitat digno. Bueno, en primer lugar, Mar del Plata hacía viviendas y entregaba viviendas en terrenos que ponía el municipio, que ponía el control técnico, el desarrollo técnico y la certificación de obra. Con recursos acordados con el Estado Nacional se entregaron más de 2.500 viviendas. Además se hacían otras con cooperativas, gran parte de las cuales fue para la reubicación de personas que vivían en villas, como fue el caso de la Villa de Paso. Todo eso se abandonó en el año 2015, se terminó en el año 2015. No se hizo más nada, no se construyó una sola vivienda más. El gobierno de la provincia de Buenos Aires está haciendo viviendas en los 135 distritos, excepto en Mar del Plata, donde el gobierno municipal no ofrece ningún tipo de complementariedad. Con lo cual, no es solamente que Milei no hace obra pública y por eso no va a hacer planes de vivienda, sino que las que hace la provincia a través del gobernador Kicillof, que está planteando un modelo claramente alternativo al que propone el ideal liberal libertario, es desoído en Mar del Plata y no es atendido en Mar del Plata. Tema número 1. Tema número 2, el 97% de la ciudad terminó en 2015 con cloaca y agua potable. El 97% de la ciudad, que era un récord y era un récord en América Latina. Sin embargo, eso también fue abandonado y la ciudad siempre está creciendo. Como saben ustedes, muchos de los cuales son y de las cuales son arquitectos y son especialistas en urbanismo, la ciudad es una materia viva. Hoy nos acostamos con una ciudad, mañana nos levantamos con otra. La ciudad cambia de manera permanente. Sigue radicándose gente en Mar del Plata, sigue creciendo Mar del Plata demográficamente y ha crecido en términos de pobreza. La pobreza también multiplica espacios y multiplica situaciones de emergencia en distintos lugares. El Estado municipal ha dejado de hacerse cargo de esta cuestión y es imprescindible hacerlo y es imprescindible escuchar también lo que ha planteado el plan de acción del BID, hecho con el BID, que plantea la necesidad de compactar áreas urbanas. Mar del Plata es una de las pocas ciudades de la Argentina que sacó el costo, lo proyectó en el futuro, de qué significa el crecimiento inercial en materia de costos y qué significa el crecimiento planificado en materia de costos. La consolidación de determinados sectores con servicios de cloaca, agua, gas, energía, con pequeños edificios de 3 o 4 pisos, con perímetro libre, significan urbanizaciones planificadas que han sido completamente abandonadas, que han sido completamente dejadas de lado como noción, como concepto y como objetivo. En consecuencia, la gente vive donde puede, vive en medio de la pobreza, vive en medio del abandono y construye su refugio donde puede, incluso en sectores bajos, sin presencia del municipio, que no aparece ya ni cuando se inundan esos sectores bajos, ya no aparece ni cuando se inundan. Ni siquiera con la asistencia social del inundado aparece. Consecuencia, se los abandona varias veces. Se los abandona a los vecinos cuando se les quita el trabajo. Se los abandona cuando se abandonan los planes de urbanización planificada. Se los abandona cuando se deja que se crezca la mancha urbana en segmentos dispersos que son imposibles después de resolver rápidamente la concurrencia de los servicios. Se los abandona cuando se inundan por haber construido sectores bajos y se los abandona cuando no se le da un norte. Esta es la ciudad del abandono. Abandonaron los planes, abandonan a la gente, abandonan los barrios e hipotecan el futuro, porque no hay abandono gratuito. El futuro se hipoteca porque esas necesidades sociales, ningún gobierno nuestro eventual del futuro miraría para otro lado. Ningún gobierno nuestro desoiría esa demanda social. Ningún gobierno nuestro intentaría hacerle creer a la gente que con una patota en una 4x4, golpeando al que está en situación de calle, se generan mejores condiciones sociales o condiciones de igualdad. Cualquier gobierno nuestro asumiría el desafío social, a un costo mucho más grande desde el punto de vista económico y humano, desde el punto de vista humano y económico, a un costo mucho más grande que haber seguido líneas rectoras y estrategias de gestión del desarrollo urbano que fueran hacia una compactación, hacia una planificación que no fragmentara más esos crecimientos. Por último, quiero decirles también que las urbanizaciones que se han seguido haciendo en distintos lugares de asentamientos precarios han estado en manos exclusivamente de la provincia de Buenos Aires. Se abandonó todo tipo de intervención en ese sentido que también se estaban haciendo y que eran muy importantes. Bueno, son muchas preguntas, yo hablaría un rato largo más, pero me parece que... Por eso. Ahí estamos.
Bueno, el hábitat y la vivienda me parece que es un gran debate que nos debemos en la ciudad. Me es imposible responder esta pregunta sin analizar el contexto en el que estamos, ¿no? Milei y ahora Montenegro, que se pasó definitivamente a La Libertad Avanza, representan un modelo de crueldad y abandono. Y esas dos cosas se reflejan en quiénes son tu prioridad al momento de pensar una política pública. Nosotros lo que venimos viendo es que la política social, primero decir, digo, Procrear abandonado, porque no es solo que no hacen obra, abandonaron también las que estaban a medio hacer por el gobierno nacional. Y eso también tiene un costo enorme, además de la desilusión de aquellos vecinos y vecinas que iban a tener esas obras, además el costo luego de la obra a mitad de hacer, que en muchos casos la está pudiendo hacer Axel, pero como decíamos en la primera intervención, hay un ahogo financiero deliberado a la provincia de Buenos Aires para que cada vez les sea más difícil poder sostener la obra pública. No hay procrear, pero además se estigmatiza el procrear, ¿no? Digo, hay como todo un discurso en los medios en relación a la obra pública y en relación a las personas que son sujetos de derecho de esa obra que hacen los gobiernos. Pero para hablar de la situación habitacional en el municipio de General Pueyrredón y saber que es más una tarea del Ejecutivo que de los deliberativos, pero entendemos que representamos fuerzas que tenemos proyectos de ciudad y por eso es tan interesante el debate. Digo, la política social para las personas con vulnerabilidad no cambia mucho desde la década de los 90. Nosotros decimos, bueno, cuando una persona de extrema vulnerabilidad, el municipio ofrece chapa, ahora cada vez menos, pero ofrece chapa, entrega de lotes fiscales y la regularización dominial que sigue muy a goteo en el Consejo Deliberante. Nosotros cada tanto votamos esa regularización y decimos, bueno, ¿y cómo se eligen estas familias? Que por supuesto esas familias lo merecen, lo necesitan, y el resto de las familias que también necesitan un terreno, bueno, ahí es un tema de discrecionalidad y de falta de transparencia de cómo se entrega esos terrenos dentro hoy del municipio de General Pueyrredón. Así que creo que sí, que una tarea que debemos asumir todos y comprometernos es a la búsqueda de transparencia y reglas claras de cómo hoy se están entregando los terrenos. En realidad, ya voy finalizando, digo, ¿no? Pero en realidad hay una cuestión de discrecionalidad cuando no se respeta el COT, cuando se entregan este tipo de terrenos, cuando se votan excepciones, es la misma, digamos, la misma línea de acción y de pensamiento. Y sigo con la otra que ahora vos nos dirás, no sé si me toca a mí también. Ah, ¿vuelve Gustavo? Sí, Okay. Volvemos para las próximas. Bien. Gracias Mariana. Sigue el mismo eje, ¿no? Sí, seguimos en el mismo eje, permiso Gustavo. Dentro de hábitat y vivienda decidimos sobre la marcha dividirlo en dos bloques de 3 en función de la disponibilidad del tiempo y de la profundidad del tema. Bien, ahora vamos con 2 preguntas bien concisas y concretas. Propuestas fiscales o normativas para aplicar a esas 86.483 viviendas ociosas. Propuestas concretas para llevar al Consejo Deliberante. Y recordamos, muchos de los que están aquí, muchas de los que están aquí lo saben, en junio de 2024, el CAPBA, el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, el Colegio de Ingenieros de la Provincia y el Colegio de Técnicos, en el marco de la Ley de Acceso Justo al Hábitat, la 14449, presentaron un proyecto para crear el Consejo Local del Hábitat. Y le preguntamos a los 2 candidatos si votarían a favor de ese anteproyecto. Así que 2 preguntas concretas. ¿Qué propuestas para esas viviendas, 86.483 viviendas ociosas, y si votarían a favor del anteproyecto para crear el Consejo Local del Hábitat? Bueno, por partes. Mar del Plata tiene pendientes de escrituración social alrededor de 4.000 lotes, cuya escrituración depende de la colaboración del municipio. Escrituración social, que no le cuesta un peso al vecino y que tiene el diseño hecho ya desde hace mucho tiempo por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que está disponible y que no se aprovecha. Digo, porque por ahí pensamos
en soluciones más complejas y hay terrenos disponibles para gente con trabajo, que solamente falta la escrituración y que el gobierno municipal no se preocupa, ni se ocupa. Yo creo que está, volviendo al tema de la agenda, está vaciada, ninguneada, minimizada, escondida la agenda de transformaciones que son posibles llevar a cabo del municipio. Se ha miniaturizado el rol del municipio y se ha desjerarquizado todo lo que se ha podido el rol del Consejo Deliberante. Se trata de mostrar al Consejo Deliberante como un espacio en el cual aparecen solamente voces desde el punto de vista político interesado. Por supuesto que es una perspectiva amañada del cumplimiento de la ley respecto de quién gobierna Mar del Plata, cómo gobierna Mar del Plata y cuáles son las responsabilidades de un gobierno de Mar del Plata que se va antes de cumplir con su mandato. Sobre la cuestión del estímulo hacia diferentes alternativas respecto de las propiedades ociosas, yo creo que nos lo tenemos que proponer como objetivo. Como ustedes saben, es un espacio sensible y a veces las buenas intenciones suelen volverse en contra. Entonces debiéramos conformar un gran punto de gestión, una convergencia de gestión con el Colegio de Arquitectos, con la Facultad de Arquitectura. También debiéramos dar lugar a que se expresen las voces de los propietarios y establecer una línea de estímulos para el aprovechamiento de esas viviendas. Recordame la segunda. Sí, tiene que ver con votar acompañada del proyecto para la creación del Consejo Local del Hábitat. Brasil creó un Ministerio de Ciudades y Hábitat con el gobierno de Lula, obviamente no iba a ser Bolsonaro eso. Ministerio de Ciudades y Hábitat. La Argentina tiene pendiente una gran línea de gestión respecto de las ciudades. Las ciudades como políticas públicas, como políticas nacionales, no tiene nada que ver con la autonomía de la gestión local, no tiene nada que ver con la libertad de inspiración que puedan tener los gobiernos municipales ni los consejos deliberantes. Quiere decir que hay denominadores comunes, hay problemas comunes a las ciudades que merecen políticas públicas, que obviamente no se las vamos a pedir a Milei, pero que en una próxima etapa de un gobierno de carácter nacional, de carácter popular, imprescindiblemente tiene que haber líneas nacionales en materia de ciudades y hábitat. Ciudades y hábitat. La recreación, ciudades y hábitat, los espacios verdes, la movilidad urbana, el cambio climático, la mitigación de sus consecuencias, son cuestiones que no aparecen como desafíos unilaterales para los municipios de A1, aparecen para el conjunto de las ciudades. Y la Argentina necesita una política de ciudades integralmente planteada. En cuanto a nuestra ciudad, estamos totalmente de acuerdo, apoyamos la iniciativa, nos comprometemos a respaldarla y a defenderla en el Consejo Deliberante hasta lograr una ordenanza y ponerla en marcha. Bueno, también arranco por la del Consejo para decir que sí, que acompañamos el proyecto. Me parece que es tan importante que seamos más las voces, que estemos preocupados por la realidad urbana, por las viviendas, por el transporte. Digo, cada una de las 5 preguntas que son grandes ejes, en esto de un intendente que tiene una mayoría automática, entonces a la oposición muchas veces le cuesta que esa voz sea un poco, llegue a más gente, pero también hay algo, me parece, un fenómeno de este tiempo donde la gente está un poco abrumada por la situación económica, por todo lo que pasa, y a veces las voces de los dirigentes políticos, de los concejales, quizás no es la voz que termina de llegar a todos los vecinos, y creo que estamos en una situación de tanta gravedad de lo que está sucediendo en Mar del Plata, que este consejo donde pueda haber distintas voces de especialistas, de gente que vive el urbanismo, digamos, con intensidad, está muy bien. En relación a las viviendas ociosas, ese dato que de las 84.000 viviendas es un dato que da el censo, pero no son todas viviendas ociosas, digo, también se cuentan en esas 84.000 se cuentan las oficinas, los departamentos o viviendas temporarios, probablemente sea menos, eso es una aclaración, digo, no para no pensarlo. Ahí coincido que es difícil pensar una única estrategia para eso, pero sí creo que tenemos otra herramienta que son las compensaciones.
esta ordenanza que no sé ya cuántas prórrogas vamos, votan prórroga de la compensación, pero sí que eso sí podría ser un recurso genuino para pensar, atender lo de las viviendas sociales o atender otros programas que nos pensemos. Ahí sí hay un recurso que es lo de las compensaciones. En este descalabro de excepciones inmobiliarias que propone Montenegro, se están votando excepciones que además no contemplan la compensación para eso, porque se hacen los distraídos y nunca reglamentan la ordenanza. Entonces, ahí sí tenemos un recurso genuino con el crecimiento, por supuesto que no es el crecimiento que nosotros queremos, porque nosotros queremos que es un crecimiento planificado, pero en ese sentido ahí sí veo la beta de buscar un recurso que pueda ser utilizado. Bueno, terminamos los dos primeros temas y pasamos al tercero. Vamos bien. Mariana, Gustavo, ¿todo en orden? ¿Tenemos agua? Sí. Sí. Sin novedades. Sí, algunas novedades tuvimos y de último momento, cuando arrancábamos. Pero acá estamos. No te sorprendió, ¿no? No te sorprendió. A muchos igual. Tema número 3, movilidad vehicular y peatonal. Mar del Plata, como ciudad que equilibra su vocación turística con un rol de centro regional, se enfrenta a una de las problemáticas urbanas más críticas de su historia reciente, la crisis de movilidad. Esta situación, lejos de ser un mero problema de tráfico, es el reflejo directo de un modelo de expansión urbana desordenada, que ya hemos comentado, que ha superado la capacidad de su infraestructura y sus servicios. El colapso de la movilidad vehicular y la ineficiencia del transporte público. El crecimiento desordenado, nuevos barrios en la periferia, sin infraestructura, ha generado una gran demanda de desplazamientos hacia el centro urbano. Esto ha provocado una saturación de las vías principales y una dependencia del automóvil como único medio de transporte viable. Falta un sistema de transporte público eficiente. La crisis de la accesibilidad peatonal. La accesibilidad peatonal es una deuda pendiente en la ciudad, reflejada en el mal estado de las veredas, la ausencia de rampas adecuadas, el deterioro generalizado de las aceras, lo que afecta especialmente a personas con movilidad reducida, adultos, infantes, etc. Sin mencionar la cantidad de barrios que no poseen aceras. Esta situación se agrava por el incumplimiento de ordenanzas municipales y leyes nacionales que regulan la accesibilidad. El desafío de la planificación hacia una movilidad sostenible e inclusiva. En este contexto, proponemos un cambio de paradigmas hacia un modelo de ciudad más sostenible, promover la mixtura de usos de suelo. Vamos a dar estas 3 ideas clave: promover la mixtura de usos del suelo, favorecer la proximidad mediante mejoras en infraestructura y transporte público y promover la escala humana. La prioridad debe ser la experiencia del peatón y del ciclista. Se considera que una de las claves para mejorar la ciudad se acerca a la idea de planificar una ciudad más compacta, con servicios distribuidos de manera equitativa e invertir en un sistema de transporte público accesible y eficiente que sirva como la columna vertebral de la movilidad. En función de lo expuesto, recordamos que exponemos acá el trabajo de meses, colectivo comunitario del IAT, del Instituto de Hábitat y Territorio. Vamos con estas 2 consignas para responder en 3 minutos y monedas. Desde el enfoque en la planificación integral y la expansión urbana, ¿cuál sería la propuesta concreta para reestructurar y ampliar la red de transporte público para que cubra de forma eficiente los nuevos barrios, reduzca la dependencia del vehículo particular y descongestione el centro? Y la segunda, desde la accesibilidad peatonal y la aplicación de la ley, ¿cuál es su plan para garantizar la aplicación efectiva de esta normativa en el sector público y en el sector privado? Bien, comenzás. Bueno, nosotros venimos hace muchos años diciendo que el sistema de transporte es caro, tiene pésimos recorridos, que las frecuencias son malas y casi que es un diagnóstico que todos compartimos, pero sin embargo seguimos teniendo el mismo pliego de transporte. Un pliego de transporte que se pensó hace 20 años y este intendente lleva la 4ª prórroga del pliego. Cuando decimos la 4ª prórroga del pliego, quizás algunos se preguntarán cómo puede ser que teniendo mayoría automática el intendente no haya
aprobado el pliego, si aprueban sus concejales cualquier cosa que manda, digo, ¿no? La torre 35 pisos, la privatización del Minela por 2,50 pesos. Bueno, sin embargo, el intendente ha decidido utilizar esa mayoría automática para algunas cosas y no para otras, como por ejemplo para pensar entre todos cómo viajan los marplatenses y los batanenses. Es decir, que el intendente se va a ir ahora en diciembre, pero nos va a haber dejado 17 cuadras de bicisenda de Plaza Mitre a Plaza España como hito de su gestión. Pero no nos permitió cambiar y discutir cómo viajan los marplatenses. Y esto creo que es que sí que tenemos que decirlo más veces, porque se están perdiendo oportunidades de mejorar el transporte público. Por otro lado, se hablaba de las veredas y de lo poco accesible que es nuestra ciudad, teniendo que somos una de las ciudades más envejecidas, es con una población de adultos mayores más grandes, sin embargo, claramente otro sobrediagnóstico, digamos que la ciudad no está preparada para eso. Ahora, en el caso de las veredas, tenemos un tema que es responsabilidad de los frentistas. Y al igual lo que pasa con el arbolado, y esto es un proyecto que después pensaba desarrollar más en la parte de ambiente, pero es un eje, nosotros presentamos un proyecto para cambiar, le decimos código de forestación, pero es para cambiar una cuestión fundamental, y es que en la década de los 90 el arbolado pasó a ser responsabilidad del frentista. ¿Qué sucede? Que muchos vecinos desconocen que esa es su responsabilidad, que le es muy caro pagarlo y el mantenimiento, para además que lo hagan personas que estén calificadas sin que no haya desmoche y otras cuestiones. Entonces termina siendo casi que cada uno hace lo que puede y cuando puede. Entonces nos encontramos con raíces que levantan veredas y que hacen, digamos, que dificulta el andar en la ciudad, con grandes copas de árboles que tapan las luminarias, que hacen más difícil y más inseguro las paradas de colectivo. Ahora, todo esto es síntoma de un municipio ausente y alejado de resolver los problemas de los vecinos. Bueno, el primer tema está contemplado en el Plan Maestro de Transporte y Tránsito, que como dijimos hace un momento, lo hicieron los vecinos y las vecinas con la concurrencia de 3 universidades, con los gremios relacionados con el transporte, con las cámaras de transporte público de pasajeros y de cargas. Se viajó a la ciudad de Curitiba, se tomaron distintas experiencias de distintas partes del mundo. Para hacer el Plan Maestro de Transporte y Tránsito se hicieron encuestas de origen y destino. Es la primera y única vez en la historia que Mar del Plata hizo encuestas de origen y destino. Es de dónde salen los marplatenses a distintas horas y a dónde van los marplatenses y qué medios utilizan para esos desplazamientos. Y se trabajó integralmente en el desplazamiento por transporte público de colectivos, en el desplazamiento en bicicletas, en ciclomotores, peatonalmente. Y este fue el insumo que pensábamos utilizar para licitar el transporte, porque el transporte había sido público de pasajeros, había sido adjudicado un año antes de que asumiéramos el gobierno y terminaba un año después que termináramos el gobierno. Nos queríamos quedar, pero perdimos las elecciones con el doctor Arroyo y se quedó Arroyo y empezó con la primer prórroga y así fueron la sucesión de prórrogas que recién se comentaban acá. Se han hecho prórrogas, pero no se aprovechó este insumo que ya hay que actualizar, porque ya tiene 10 años, ahora hay que actualizarlo. Está hecho, pero hay que actualizarlo, pero es una metodología, un sistema para poder diseñar un sistema adecuado de transporte público de pasajeros. Pero también se trabajó en el transporte de cargas y también se trabajó en el sistema de integración de los distintos sectores urbanos y productivos. Aquí en el Plan de Acción del Vida hay 150 kilómetros de bicisendas diseñadas, de los cuales algunas partes se ejecutaron en términos sociales, no esas cuadritas que se han hecho acá en la zona de La Perla, sino uniendo Polonia con Tetamanti, Polonia con la 88, uniendo Mar del Plata con Santa Clara del Mar, uniendo parte de Antártida Argentina por Mario Bravo hacia Edison, con un sentido social. Mar del Plata tiene que estar atravesada por bicisendas. La bicisenda le quedó como un estigma ideológico para algunos que lo han interpretado mal en la Argentina, porque hubo un ex intendente de la capital federal, que después también fue presidente, que lo utilizó como emblema.
Pero la verdad es que la bicisenda tiene mucho valor y tiene mucha importancia, más allá del personaje que la pelota no se mancha, diría alguien. La bicisenda tiene sentido. La bicisenda es importante, la bicisenda tiene sentido social. Acá lo que se quiso hacer fue una bicisenda de tipo billutería, una bicisenda para unos pocos, para un paseíto de postal. Paseíto para posteo sería la bicisenda que se hizo, cuando en realidad hay que hacer una bicisenda con un carácter expansivo, social, integrador. El Plan Maestro de Transporte y Tránsito tiene las encuestas de origen y destino, es el insumo para hacer una nueva licitación de transporte, hay que hacer una gran malla de bicisendas, y les quiero recordar también que, al que se acuerde, al que no se acuerda porque no lo conoció, le quiero informar, con mucha pasión, porque está el camino y hay que ejecutarlo, hay que evolucionarlo, mejorarlo y ejecutarlo. El estudio GEL de arquitectura, que lo aportó el BID a Mar del Plata y que trabajó con el Colegio de Arquitectos, no contra el Colegio de Arquitectos, vino a la ciudad e hizo el diseño, el mismo diseño que está en Times Square y el mismo diseño que está en Copenhague, de lo que se llaman calles para la gente, para un mayor aprovechamiento peatonal. Entonces, elegimos un primer lugar para hacerlo, que fuera bien emblemático y que le diera muchas ganas de tomarlo también a otros, y empezamos a trabajar con los comerciantes de Güemes y se hizo el diseño de calles para la gente en Güemes, con espacios ganados al tránsito vehicular, con espacios ganados también sobre la senda de vehículos, para que pudiera tener un asiento público, para que pudiera tener una sombrilla, para que pudieran tener canteros con flores, y se hizo, la gente primero tenía dudas, no se hizo primero se consultó, la gente tenía dudas, y después hicimos una votación, hicimos una especie de plebiscito, por de acuerdo o desacuerdo con ese proyecto, y después de muchos talleres participativos, los comerciantes lo aprobaron con un 84%. 84% votó a favor de eso. Y seguía el plan, seguía en San Juan, seguía en Talcahuano, lugares donde teníamos gerentes comerciales en los corredores comerciales a cielo abierto. Ellos elegían, los comerciantes elegían un gerente, la municipalidad subsidiaba el primer año ese gerente y se hacían promociones. Por ejemplo, promocionaban Alberti y decían los miércoles son de Alberti. Promocionaban San Juan con características de San Juan, Talcahuano, Constitución, 12 de octubre, y en todos esos lugares queríamos hacer calles para la gente. Se abandonó el Plan Maestro de Transporte y Tránsito, se abandonó calles para la gente, se abandonó la idea de los 150 kilómetros de bicisenda para que lo tengan trabajadores y trabajadoras, pero ahora como ellos abandonan la ciudad y nosotros estamos acá, vamos a retomar esos planes y los vamos a impulsar para que haya más calles para la gente, más aprovechamiento peatonal y para que haya una licitación transparente del transporte público que contemple una nueva actualización del Plan Maestro de Transporte y Tránsito que ya está hecho. Gracias, Gustavo. Gracias, Mariana. Vamos entrando en la parte final. Vamos al cuarto tema, que tiene que ver con ambiente y desarrollo urbano sostenible. Les recordamos que estamos, agradecerle a todos y cada uno por la presencia, por la escucha, y también a quienes siguen la transmisión a través del canal de YouTube oficial del CAPBA 9. Ambiente y desarrollo urbano sostenible, desafíos ambientales. La ciudad de Mar del Plata es un escenario de gran valor paisajístico, turístico y natural. En 47 kilómetros de costa conjuga una diversidad de ambientes característicos de la costa bonaerense. Las dunas marítimas, el pastizal pampeano, reservas forestales implantadas al sur del partido y las serranías de Tandil y Balcarce desembocando en el litoral marítimo. Sin embargo, estos ecosistemas tienen gran fragilidad ambiental. Se ven afectados por sudestadas, erosión marina y amenazas de origen humano, como el avance de la urbanización y emprendimientos productivos en zonas no aptas por su fragilidad ambiental, por su valor turístico y arqueológico, con impactos negativos en distintos niveles, sociales, ambientales, patrimoniales y urbanísticos. El partido de General Pueyrredón tiene varios ejemplos de distinto tipo de iniciativas que por su impacto socioambiental y falencias legales expuestas en las audiencias públicas no han podido obtener la aptitud ambiental obligatoria para obras o actividades susceptibles de producir algún impacto negativo. La ciudad cuenta también con una red de humedales costeros y urbanos de alta biodiversidad y que aportan servicios ecosistémicos recargando el acuífero y regulando las inundaciones. La gravedad de construir sobre humedales radica en que al rellenarlos, elevando la cota de parcela para la construcción, causan el anegamiento de los sectores cuenca debajo de los mismos. Otro tema que requiere un manejo ambientalmente sostenible es el agua de consumo humano.
Se ha detectado contaminación por infiltración de fitosanitarios para fumigación de agricultura intensiva con datos relevados por el grupo Aguas de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y en cuanto a los cursos de agua, existe contaminación de vertidos de pluviales sin tratamiento ni filtrado hacia los arroyos de la cuenca urbana y hacia el mar. Este escenario tiene un denominador común, la falta de consulta a la comunidad. La Ley Nacional número 27.566, el Acuerdo Escazú, desde 2020 garantiza el derecho de acceder a la información ambiental y al acceso a la justicia. Esto amplía los derechos y es un pendiente. En relación a estas problemáticas surgieron numerosas organizaciones ciudadanas que trabajan conjuntamente con grupos de investigación y extensión universitaria, generando información, denunciando irregularidades en un rol activo en la generación de conocimiento. En función de lo expuesto, preguntamos: ambiente y desarrollo urbano sostenible. ¿Cómo incorporar la dimensión ambiental en la planificación ante un crecimiento urbano marcado por la prevalencia del mercado en zonas de alta fragilidad y en el marco de los efectos del cambio climático afectando las ciudades? Y la otra pregunta: ¿cómo garantizar que todos los sectores tengan voz y acceso a los espacios de discusión sobre el territorio que habitamos? ¿Qué espacios de participación y discusión fuera del acto eleccionario se implementarían para ello? Bien. Bueno, ya nos mareamos con tantas preguntas. ¿Quién toca cada uno? Y bueno. En esto de incorporar la dimensión ambiental es una obligación. Lo fija la legislación, digo, porque pareciera como que fuera un anexo, ¿no? Bueno, es una obligación. Ante esto, nosotros venimos viendo en lo que se vota en el Consejo Deliberante, en lo que manda el Departamento Ejecutivo, la cuestión de negar que esté el estudio de impacto ambiental en los proyectos. Es más, ahora desarrollan una nueva teoría que es que cuando está en el Consejo Deliberante no tiene que estar el impacto ambiental, te lo tienen que dar cuando termina la obra. Pero señor, si vamos a licitar una playa que está sobre una reserva natural, ¿cómo el impacto ambiental va a estar después de que votemos si damos o no esa playa? Bueno, pero a veces esas discusiones se dan en el Consejo Deliberante. Ahí a mí me gusta el concepto que trajo el Papa Francisco en su encíclica, que nos hace pensar al ambiente como el uso de los bienes comunes y de todos. Y eso nos da una responsabilidad mayor, porque también es importante saber que los que más sufren las catástrofes ambientales, las inundaciones, son los sectores más humildes, los sectores más pobres. Entonces, lejos de ser el ambiente como una categoría de personas que tienen las cuestiones resueltas, muy por el contrario, pensar cómo se gestionan los bienes comunes es pensar en una sociedad de iguales. En este sentido, nosotros lo que vemos es en el Consejo Deliberante que, por ejemplo, fuimos el único bloque que votó en contra de edificios en la playa de la Reserva. Y en esto nosotros somos firmes en que Mar del Plata no puede construir edificios en una playa, no ya enfrente, sino dentro de la playa. Y en ese sentido, a veces nosotros nos dicen que, vieron que está el debate de la ciudad del sí y la ciudad del no. Bueno, sí, está la ciudad del sí y la ciudad del no. A nosotros muchas veces creen que nosotros votamos en contra de los proyectos del intendente porque somos la oposición. Bueno, no, votamos porque estamos en contra. Estamos en contra que se construyan edificios en la playa. Y a veces eso nos toca hacerlo en soledad, pero no importa porque son nuestras convicciones y creemos que ese debate se tiene que dar en la sociedad. Gracias, Mariana. Bueno, me gustaría abocarme a un aspecto de todo lo que se preguntó, porque lleva unos segundos, unos minutos y es muy importante. Mar del Plata es la única ciudad de la Argentina que en la plataforma de ciudades emergentes y sostenibles del BID estudió su exposición frente al cambio climático.
Esa exposición frente al cambio climático le permitió relevar las distintas áreas de vulnerabilidad y qué tipos de vulnerabilidad tiene frente al cambio climático. ¿Es vulnerable a qué? ¿Va a haber ciclones en Mar del Plata? ¿Va a haber olas de calor de 50 grados en Mar del Plata? Ese va a ser el cambio climático nuestro. No, el cambio climático nuestro significa mayor cantidad de precipitaciones en mucho menos tiempo. O sea, una densidad superior de precipitaciones en menos tiempo. Y eso nos pone frente a un desafío frente al cual el abandono implica complicidad con la tragedia. El abandono de los planes es complicidad con la tragedia eventual que pueda llegar a ocurrir, que deseamos fervientemente que no pase, pero que hay que tomar decisiones. Bahía Blanca está acá cerca y llovió lo que no llovía nunca. La Plata está acá cerca y llovió lo que no había llovido nunca. En Mar del Plata el cambio climático nos expone a eso. Esas zonas de color que mostraba yo en el mapa plantean cuáles son los niveles de mayor vulnerabilidad que tenemos en la ciudad. ¿Por qué? Esto lo hemos comentado en este mismo lugar hace un tiempo atrás. La tierra de Mar del Plata absorbe 18 milímetros por hora. Eso es lo que absorbe en promedio la tierra de nuestra ciudad. El promedio de la tierra en el promedio del tiempo en una lluvia promedio. Eso es lo que absorbe. Y los desagües de Mar del Plata absorben 25 milímetros por hora. No absorben otra cosa, absorben 25 milímetros por hora. La lluvia de Bahía Blanca fueron 50 milímetros por hora, el doble de lo que absorbe un desagüe nuestro y casi 3 veces lo que absorbe la tierra en la primera hora de lluvia. Esto significa que una lluvia como la de Bahía Blanca durante 4 horas, 50 milímetros por hora, al doble de lo que absorben los desagües y casi 3 veces lo que absorbe la tierra, en un lugar tan marcado en el plano de vulnerabilidad, de mapa de calor de la vulnerabilidad, un lugar como Rioja y Colón puede tener agua hasta el 3er piso. Eso es lo que puede pasar en Mar del Plata. Si llueve lo que llovió en Bahía Blanca, no tendríamos un problema menor, tendríamos un problema igual o peor. Y esto ocurre mientras 3 gobiernos consecutivos se dedicaron a archivar el estudio que hizo Mar del Plata sobre su exposición al cambio climático. Archivarlo, desconocerlo y ningunearlo. Está ausente de los debates políticos, está ausente de la decisión política de la ciudad. Y eso significa la exposición de Mar del Plata frente a la lluvia. Después hay una singularidad de Mar del Plata, que es el declive de la sierra hacia el mar. Entonces, la lluvia cae primero del cielo y después baja de la sierra. 2 o 3 horas después baja de la sierra. Los arroyos con una lluvia de esas dimensiones desbordarían sus cauces naturales y también desbordarían la capacidad de contención que tiene la Laguna de los Padres. En consecuencia, hay recomendaciones de intervenciones de obra pública que en un mundo liberal libertario no se van a hacer, pero nosotros tenemos la misión de defender los intereses de la sociedad y tenemos que plantearle esta discusión incluso a presidentes como Milei, porque es un desafío muy grande. Los barrios del oeste primero y los barrios que se alinean desde el oeste hacia la costa en la bajada del agua desbordada con 50 milímetros por hora durante 4 horas, es decir, la lluvia de Bahía Blanca, significaría un arrasamiento posterior de viviendas, de calles, de personas, de situaciones de vulnerabilidad social expuestas a la violencia de un temporal. Luego tenemos grandes vientos. Estos plátanos que fueron puestos en la ciudad a principios del siglo pasado tienen un ramaje sobredimensionado. En Bahía Blanca, en el temporal anterior, de las 3 personas que fallecieron, una falleció por efecto de las ramas. Estas ramas son eventualmente una amenaza para la vida de todas las personas con los vientos que se pueden esperar en el cambio climático que ya estudiamos y que no hacemos nada para mitigarlo. Entonces, a Mar del Plata le urge cancelar el abandono. A Mar del Plata le urge cancelar la cultura de la cancelación. A Mar del Plata le urge superar el impacto de los posteos fascistoides de un intendente que golpea a pobres y de gente que se gana su dieta solamente hablando mal de la política, sin proyectos, sin ideas, sin valor y sin ideología. Esto está significando una amenaza severa, una amenaza seria. 18 milímetros la primera hora, 25 milímetros los desagües, llovió 50 en Bahía Blanca. ¿Qué recomiendan hacer? Primero, desimpermeabilizar suelos. Porque yo pienso mucho en esto. Y a veces camino por la calle y veo calles que tienen pastito, veredas que tienen pastito. Esas veredas que tienen baldosas, en una lluvia de 20 milímetros en una hora, hacen que el agua corra.
Ahora, si tiene tierra no corre una gota, por lo menos la primera hora, y ya ralentizamos mucho el declive del agua y el azote del agua. Y desimpermeabilizar no es un tema tan desafiante desde el punto de vista de los costos de una obra pública. Y sí requiere la opinión académica, sí requiere la opinión profesional, y sí es trabajo que tenemos que encarar con todos los vecinos en las veredas que se decía están mal de baldosas. Quizás la oportunidad de empezar a desimpermeabilizar, y tiene sentido. Y hacer cisternas en los patios embaldosados y juntar agua de lluvia para lavarte la cabeza, que te deja el pelo más bonito, también puede ser una forma de ralentizar la salida del agua. Y así sucesivamente. Finalmente hay un desafío superior en materia de obra pública, que es levantar la cota de la laguna de los Padres para que pueda sostener el declive de las aguas por más tiempo. Son grandes desafíos de la agenda de Mar del Plata, ignorados sistemáticamente, ninguneados sistemáticamente, porque lo que se espera es la tragedia para después, como hacían hace muchos años algunos otros, ponerse un piloto amarillo y sobre la desgracia que no supieron prever, prevenir ni proteger a los vecinos, salir a hacer política atendiendo la desgracia. La verdad que la forma de hacer política es atender los planes de futuro que Mar del Plata los tiene hechos y hay que ejecutarlos. Muchísimas gracias, Mariana, muchísimas gracias, Gustavo. Pasamos al último tema, que ahora sí nos acordamos los tres que va a arrancar Gustavo, porque terminó él recién, que es patrimonio urbano, arquitectónico y natural. Y les anticipamos cómo vamos a continuar y a cerrar. Este es el último tema. Posteriormente nos gustaría una pequeña reflexión de cada uno, sí, sabemos cómo estamos con los tiempos, y brevemente cerrará Diego Domingorena aquí con Paula, con Adriana, con Leandro, con la gente del CAPBA 9 también. Patrimonio urbano, arquitectónico y natural. La legislación de protección patrimonial de nuestro municipio está desactualizada. Resultó ser ineficaz en muchos casos y hoy se necesita volver a pensarla para poder convenir una nueva fórmula que amalgame el desarrollo urbano arquitectónico con el patrimonio y el paisaje. Una ciudad multipolar y con una función turística de escala global, entre otras actividades de la ciudad. No puede perder sus atractivos singulares que son sus costas, su geografía natural y un pasado arquitectónico de calidad reconocido y que hoy llega hasta las instancias del llamado movimiento moderno. Ya no solo es el chalet de los constructores e inmigrantes o las grandes casonas de la burguesía veraneante, la Rambla, etc. Hoy tenemos edificios en altura con valor de patrimonio. Un capítulo aparte y de singular preocupación es la ausencia actual de obra pública y salvaguarda sobre nuestros patrimonios estatales, nación, provincia y municipio. Una gestión municipal debería poder realizar las articulaciones necesarias con todos los sectores, monumentos, sitios, obras nacionales, provinciales y locales, involucrarlas y de esta manera tener una gestión integral de esta problemática. Patrimonio urbano, esta es la pregunta. ¿Cuáles serían las propuestas o posturas de su espacio sobre la actual política y legislación de protección y o incentivos a la conservación por parte de propietarios de bienes considerados de valor patrimonial y si consideran que el listado vigente de bienes declarados debería ser ampliado o incluir las denominadas áreas patrimoniales como encuadre más general? Eso en patrimonio urbano y arquitectónico. Y en patrimonio natural, todos lo sintetizamos en una pregunta de cada campo. En patrimonio natural, ¿cuáles serían las políticas a implementar sobre arbolado urbano? Un poco ya lo comentaron, su mantenimiento y reforestación. Considera que ante el cambio climático y sus consecuencias este sistema de arbolado debe ser una responsabilidad solo del vecino o un rol mixto junto con el Estado municipal. Algo de esto ya mencionaron como para remarcarlo. Es el último bloque antes del cierre. Muy bien. Bueno, por supuesto que uno de los grandes recursos de una gestión pública es la participación. El Colegio de Arquitectos tenía unas autoridades, cuando éramos gobierno, que nos visitaban muy a menudo, que no tenían afinidad partidaria con nosotros, que no tenían afinidad política con nosotros y que nosotros los recibíamos de manera permanente. Y muchas cosas las pudimos hacer juntos y muchas cosas no estuvimos de acuerdo, pero pudimos recibirlo siempre, no era dificultoso. Y había una mesa para trabajar con la granza de los barrios, y había una mesa para trabajar con los estudiantes secundarios, y había una mesa para trabajar con los colegios técnicos y profesionales. Y nosotros pensamos que ese sistema de consulta no es una excepción. No elegimos un príncipe dador, no elegimos un noble que disponga graciosamente de algunas atenciones el día que le parece al príncipe dador. Elegimos un gobierno democrático que tiene que habilitar formas semidirectas de participación, algunas que son sui generis porque se dan por la circunstancia de contar con algún tipo de
de asesoramiento que siempre es muy conveniente, y otras formas más sistemáticas, el asesoramiento social que supone el presupuesto participativo, que pusimos en marcha en 2008 y que por supuesto tampoco lo hacen más. Esas cosas son fundamentales. En materia de patrimonio arquitectónico y cultural, natural y cultural, también me gustaría señalar otras cosas que están ahí al alcance de la mano. Nosotros sostenemos que la barranca verde que se junta con el mar en Varese, no es que lo sostenemos nosotros, es que es así. Es el único punto de la Argentina donde se junta la barranca, la finalización de la Tandilla, esa última estribación de piedra y verde, con un manto verde bello encima, que se junta con el mar. No hay otro punto en el país donde pase eso. Y no hay otro punto del país que tenga el murete que tiene nuestra costa. Por eso iniciamos el trámite para declararlo patrimonio natural y cultural, con la pretensión incluso de llegar a estamentos internacionales en esa declaración. Imagínense, si archivaron el proyecto que trata sobre el transporte colectivo, imagínense si han abandonado la necesidad de hacer obras frente al cambio climático, cuánta preocupación pueden haber tenido por la declaración del patrimonio natural y cultural. Y es una singularidad de Mar del Plata. Nosotros, en algunos debates, que alguien me apuntaba acá cuando llegamos hace un rato, en algunos debates que se dieron con las fuerzas del mercado, ahora están investidas de una razón celestial, pero eran las del mercado nada más, algunos debates que tuvimos amables, por otra parte, entre vecinos que por ahí tienen esa perspectiva y que por ahí en el intercambio nos enriquecemos todos y mejoramos todos. No es que nosotros nos sintamos poseedores de una verdad indiscutible, es que está bueno exponer las cosas e intercambiarlas. Decíamos que ese lugar que visitan los argentinos, lo visitan por eso. Esa es la razón de muchas riquezas. Esa es la razón de que se vendan muchas cosas y muchas plazas hoteleras, y muchas pizzas, y muchos viajes en taxi, y muchos espectáculos para nuestros artistas. La gente no viene a ver otro tipo de cosas. Por ejemplo, no viene a ver publicidades, viene a ver la costa. Nadie visita una ciudad porque haya un cartel grande de Quilmes, visita una ciudad porque hay un patrimonio único que da gusto disfrutarlo. Y eso fue uno de los grandes debates que tuvimos en el gobierno. Lamentablemente, por muchas razones, porque nunca nos hubiera gustado perder la elección. La verdad que hubiera sido más lindo seguir gobernando, nos hubiera gustado seguir trabajando, teníamos pasión por hacerlo. Pero bueno, la gente eligió otra cosa. Hubiera sido menos duro si algunas cosas hubieran seguido, si hubiera seguido funcionando el SEMA, si hubieran seguido funcionando el 147, si hubiera seguido funcionando la policía local que también se abandonó, y si se hubiera continuado con la declaración del patrimonio natural y cultural, porque ese es un orgullo de la Argentina. Ese lugar es nuestro lugar. Quiero decir, solemos admirar cataratas, lógicamente, ¿cómo no vamos a admirar las cataratas? Solemos admirar el glaciar Perito Moreno, ¿y cómo no vamos a admirar el glaciar Perito Moreno? Bueno, y somos menos porque tenemos la única barranca verde que se abraza con el mar de toda la República Argentina. ¿No merece que lo pongamos en valor, que lo exaltemos y que lo construyamos identidad alrededor de eso? La identidad no es Quilmes, la identidad es eso. Bueno, estaba para un poquito más, pero no te quiero... Bueno, cuando nosotros pensamos qué hacer con el arbolado urbano, fuimos a estudiar toda la legislación vigente. Había un poco de legislación desordenada, alguna que se contradecía entre una y otra. Vimos también un estudio de legislación comparada de cómo otras ciudades, otros países resuelven el problema del arbolado urbano. Ahí fue que presentamos la ordenanza de Código Forestal, que además está decir que nunca pasó de la primera comisión en la que estuvo. Pero sí que trabajamos con mucha gente. Lo que les contaba, una de las cuestiones más importantes que promovemos ahí es cambiar y que los árboles pasen de nuevo a ser una responsabilidad del municipio de General Pueyrredón y deje de ser una responsabilidad de los frentistas, pero también proponemos hacer un censo, cómo están los árboles de la ciudad, en qué zonas hay pocos y en qué zonas faltan, en qué zonas, digo, bueno, todo eso era lo que habíamos pensado en este código de forestación, que seguiremos insistiendo si tenemos más manos que levantar en el Consejo Deliberante. Sí me parece que la cuestión de patrimonio es algo que este año quizás tuvo el escándalo de la torre de 35 pisos y que fue más conocido por la sociedad.
porque era una torre que obviamente, además de llevar un cono de sombra al mar, también lo llevaba el resto del barrio, no solo al mar, que por supuesto OCE no garantizaba si las cloacas iban a ser suficientes, no solo para las nuevas torres, sino para el resto de los vecinos, además de que el estudio de impacto ambiental y bueno, un poco todo lo que ya sabemos. Pero este jueves hubo sesión en el Consejo Deliberante y se volvió a tratar otra ordenanza, otra excepción en un terreno en Alvear al 2200, otra torre nueva, más chiquita que la de los 35 pisos, pero también un edificio de altura. Y solo Fuerza Patria votó en contra de esa excepción. Y a mí eso me parece importante resaltarlo, porque cuando nos sentamos en las bancas termina siendo el momento en que definimos efectivamente en qué creemos. Y acá a mí me gustaría decir que yo no quiero ser otra ciudad. No quiero ser Dubái, no quiero ser Shanghái, como algunos nos proponen. Yo amo Mar del Plata, me encanta cómo es. Sí creo y quiero un desarrollo más justo, un crecimiento planificado, pero quiero que sigamos siendo Mar del Plata. Ahora, creo que es necesario que nos comprometamos a que ese crecimiento tiene que ser respetando el frente costero, tiene que ser respetando las zonas residenciales y tiene que ser respetando la forestación. Bueno, gracias. Gracias por ser también respetuosos de los tiempos en la medida del desarrollo de los temas, de vuestras posibilidades. Bueno, estamos cerrando. Sabemos que son días de muchas actividades, tanto Mariana, Gustavo, sé que tienen que seguir con otras actividades, pero lógicamente está el agradecimiento de todos y cerrará con unas palabras el arquitecto Diego Domingorena. Pero sin reloj, chicos, simplemente un minuto, quedó algo por decir en cada uno de ustedes, temas generales, un saludo final en cada uno, arranca Mariana. Bueno, agradecer la invitación, agradecer tener tiempo, por más que sea de 3 minutos, 2 minutos y todo eso, me parece que es un buen tiempo para pensar cómo queremos que sea nuestra ciudad. En estos tiempos de desánimo, de que nos quieren hacer creer que solo el mercado pone las reglas, que nos quieren deshumanizar, que tenemos un intendente que patea a personas en situación de calle y que nos quiere hacer creer a los marplatenses que no nos merecemos nada más que un privado tenga ganas de arreglarnos una plaza. Me parece importante que seamos capaces de soñar que es posible tener otra ciudad, que hay un montón de gente que está preocupada como nosotros sobre la realidad social y cómo está Mar del Plata. Por eso este 7 de septiembre les pedimos que nos acompañen con el voto Fuerza Patria para ponerle un freno a Milei y Montenegro y para empezar a pensar en una ciudad más justa para todos. Muchas gracias. Estamos mal. Me apagó el micrófono. Bueno, quiero reiterar el agradecimiento y es un agradecimiento que no es formal, porque muchas de las cosas que nos pasan por cierta discrecionalidad que adquieren los gobiernos en función de distracciones o desinterés o falta de participación social. Está terminando antes de tiempo el gobierno de un intendente cuyo lugar en el mundo era San Isidro, y está terminando 2 años antes, no por circunstancias que han impedido la continuidad del gobierno, porque Mar del Plata también atravesó en otro momento sus experiencias. En los 42 años que llevamos democracia hubo solamente 2 gobiernos de 8 años, el del comienzo y el que terminó en 2015. Pero han habido circunstancias que hicieron gobiernos más cortos. Circunstancias como, por ejemplo, la crisis del 2001, que fue un devastador y que generó las situaciones que generó y que las personas que estaban a cargo no pudieron seguir. Pero de buena fe no pudieron seguir. Este es el único caso en el que un gobierno se va y abandona sus responsabilidades con algunos récords.
Es la primera vez en toda la democracia que Mar del Plata no inaugura una sola obra, ninguna obra, ni relacionada con el medio ambiente, ni relacionada con el transporte, ni con la vivienda, ni con la recreación, ni con la producción, ni con el trabajo, ni con la ciencia, ni con la tecnología, ni con nada. Es la primera vez que se abandona sin la misión cumplida o sin haberlo intentado al menos, y es también un momento en el que nos debemos la reflexión compartida sobre la Mar del Plata que queremos y la ciudad que queremos. Y también nos debemos la reflexión sobre qué país es el que hace posible la Mar del Plata que soñamos. Porque no cualquier país hace posible la Mar del Plata del trabajo, de la producción, de la planificación urbana. Es imposible en el país de Milei plantearse el levantamiento de la cota de la Laguna de los Padres. Es imposible con estos vectores, por llamarlo de alguna manera, atravesando la opinión pública, desafiando culturalmente el sentido de ser argentino y de ser marplatense, es imposible sostener muchas cosas que las teníamos sobreentendidas y que pensábamos que eran correctas. Por ejemplo, que no se le pega a las personas pobres, sino que se las atiende. Que no se maltrata, que no se violenta a una persona que está en la calle con dificultades de alcoholismo. No se hubiera hecho en ningún barrio de Mar del Plata por motu propio lo que ahora se hace desde el gobierno como política oficial. No lo hubiera hecho ningún vecino nuestro. Ningún vecino nuestro hubiera pateado a una persona tirada en el piso alcoholizada. Más bien lo hubieran ayudado, le hubieran alcanzado una cobija, le hubieran alcanzado algo. Acá le pegan, lo maltratan y si se muere se ríen. Eso estamos viviendo. Y eso ya no interpela a los candidatos y las candidatas, eso interpela al conjunto de la sociedad. Esa no es una pregunta para hacerlos en forma individual, es una pregunta para hacernos como sociedad. Y creo, por último y para finalizar, que tenemos que tener un corazón muy amplio, verdaderamente amplio. Lo peor que le puede pasar al que cree ser depositario de una cierta idea que puede ser mejor que la que está escuchando o que la que está sufriendo, es convertirse en un vanidoso ególatra autocelebratorio. Si alguien pensó distinto, por algunas razones habrá pensado distinto. Al camino de Milei no se llegó por el camino de los éxitos, a Milei se llegó por el camino de algunos fracasos. Entonces hay que pensar en los fracasos, en la razón de los fracasos, y hay que tratar de construir una nueva etapa para la Argentina y para Mar del Plata, donde nadie resulte indiferente. Todas y todos son importantes, todas tienen una opinión fundamental, y este 7 de septiembre, yo también les pido que nos acompañen, este 7 de septiembre se juega una definición muy importante. Mar del Plata puede producir un gran acontecimiento nacional de la política desde su sola dignidad. Eso solo puede producir un gran acontecimiento nacional de la política. Un primer paso hacia otro modelo de país y hacia un modelo integrador, humanista y profundamente solidario de ciudad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo Pulti, muchísimas gracias, Mariana Cuesta. A los dos, verdaderamente, de corazón, como lo mencionaban. Este aplauso para ellos. Y vamos llamando a Diego Domingorena, vamos llamando a Leandro Zapata, secretario del CAPA 9, Adriana Luchetti, tesorera del CAPA 9, Paula Suero como coordinadora del IAT, del Instituto de Hábitat y Territorio, para el cierre y también para los agradecimientos. Diego. Bueno, voy a ser rápido porque sé que Gustavo tiene que irse. Ya se paraba para irse recién. Un minutito nada más. No, nada, yo les agradezco a ambos que hayan venido a ponernos sus propuestas, que hayan venido tan preparados. La verdad que el colegio, como hizo siempre a lo largo de todas las gestiones, va a acompañar la convocatoria del Consejo Deliberante o un eventual ejecutivo municipal. Nosotros, hay que decir que fuimos convocados por este gobierno cuando estuvimos en pandemia y en la pospandemia también para sacar las ordenanzas de incremento de la construcción. Después de ahí nunca más fuimos convocados, hemos presentado notas, hemos tocado las puertas y no hemos conseguido ser atendidos, pero siempre estamos dispuestos a hacerlo. Yo quería reforzar el tema del Consejo Local de Hábitat, que fue una pregunta que era como tendenciosa. Ese Consejo Local de Hábitat estaba fundado en un encuentro de hábitat. ¿Cómo se llamaba el equipo de hábitat de Zurita? Frente de Hábitat, que en el 2014-2015 bregó mucho para que ese Consejo Local se pudiera materializar. En ese momento no estaban dadas las condiciones políticas. Nosotros retomamos ese grupo,
lo pusimos nuevamente en funcionamiento, participaron organizaciones sociales, instituciones, el obispado, la Defensoría del Pueblo, colegios profesionales, universidades, facultades, y con eso se fue junto con el Colegio de Ingenieros y de Técnicos a presentarlo. Y ese proyecto duerme el sueño de los justos desde hace 1 año y pico en la Comisión de Obras. Así que vamos a esperar que pase este proceso político y después que haya nuevas autoridades en el Consejo vamos a insistir y les pedimos que de esos espacios políticos nos acompañen, cosa que descartamos. Después una salvedad y una cuestión que hay que nombrar, el IAT nuestro, que está coordinado por Paula Suero, está integrado por 5 colegas más, la arquitecta Silvia Borilli, la arquitecta Mariana Llanes, la arquitecta Silvana Coronel, el arquitecto Pablo Mastropascua y el arquitecto Gustavo Franco. Y después un llamado a la solidaridad de los concejales. Es un tema que siempre nosotros que tenemos posibilidad lo queremos mostrar y plantear, es el tema de la dirección de obras privadas. Nosotros somos actores principales en esa dependencia, tenemos nuestros intereses y nuestra profesión cercenada, porque es una dependencia que está totalmente abandonada. Eso también indirectamente influye sobre la ciudad, porque estamos plagados de obras clandestinas, obras sin profesionales, que no tienen seguridad porque nadie las controla. Más allá de avasallar lo que es la normativa con los indicadores, está el riesgo de la gente que circula por bandejas que nadie controló, que no tienen los medios de seguridad que debe contar cualquier obra. Y por otro lado, es una herramienta súper potente para recaudar, que el municipio está como desestimando, porque obras privadas recauda sellados, derechos de construcción, es el que alimenta el ABL cuando una obra se termina o se declara sin permiso, y después está el Tribunal de Faltas, que también recauda muchísimo dinero. Así que el dinero para que funcionen obras privadas está disponible, es cuestión de tener voluntad de ponerlo a funcionar y de equiparlo de todo lo que le falta. Falta recurso humano, falta infraestructura, faltan móviles, falta una instalación eléctrica que funcione, están los cables colgados, falta el equipamiento informático, falta un potente internet que no se pueden mandar, tenemos que ir con un pendrive para que nos bajen los proyectos nuestros en una computadora porque no tienen un sistema que soporte que se mande por mail. Una locura en la época de la digitalización que estemos pasando esto. Así que aprovechamos para tirarles el chivo y que de su lugar, que estamos seguros que lo van a ocupar, puedan ayudarnos a nosotros y a la comunidad a poner en funcionamiento esa dependencia. Nada más, gracias por venir y siempre que seamos convocados vamos a estar dispuestos a aportar de nuestro expertise. Muy bien, con la palabra del arquitecto Diego Domingorena, Gustavo, Mariana, queremos